alumnos. Eh, Bienvenidos a la segunda semana de nuestra clase de marketing de exportaciones y medios internacionales de pago. Esta es la recta final, ¿sí?, de este módulo. Y bueno, esta semana vamos a revisar todo lo concerniente a los pagos. La anterior semana lo que hemos hecho es estudiar, analizar todo lo que es el tema del marketing respecto a la exportación de un producto que queremos nosotros incursionar en un mercado extranjero. Eso es muy interesante, muy importante, porque nos da la posibilidad de que nosotros podamos establecer cuál es el producto que vamos a lanzar fuera del territorio nacional. Y obviamente eso va acompañado de una serie de estrategias y análisis que hemos hecho o que debemos hacer respecto al mercado donde se va a competir. Entonces, una vez que ya nosotros hemos analizado esta primera parte, entonces ya vamos a considerar que ya tenemos el producto exportado. Entonces, ahora viene la parte de la negociación respecto a los términos en los cuales ese producto va a estar exportado fuera de Bolivia, ¿no? Entonces, esta semana justamente vamos a estudiar esta parte, que es ya cuando el producto ya hemos decidido exportarlo. Entonces vamos a ver cuáles son las mejores opciones para poder comercializarlo. Entonces, vamos a analizar nosotros la compraventa, pero en este caso la compraventa internacional, ¿no? ¿Cuáles son las reglas? Es muy fácil. Cuando yo le estoy vendiendo a Carla, le vendo yo un televisor aquí en Bolivia, es muy sencillo, si tiene algún desperfecto, que Carla me lo devuelva o que Carla me reclame, ¿no? O que yo vaya donde vive Carla, ahora que está tan de moda el delivery, que le puedo yo reenviar el producto a su domicilio. Pero esas mismas reglas se aplican en el tema de comercio exterior, porque básicamente es vender a una persona que no está en territorio nacional. Entonces, como hay una incertidumbre respecto a esa persona a la cual estamos vendiendo, y también es esa incertidumbre de parte del que nos está comprando respecto al cumplimiento que nosotros vamos a hacer del pacto de negociación que estamos llevando a cabo, es que por eso se dan ciertas reglas internacionales para poder asegurar este tipo de procesos. Es así que vamos a tener un primer acercamiento de esta compraventa internacional como un instrumento contractual que va a permitir el tráfico internacional de mercancías, ¿sí? Tal vez muchos ya lo conocen, si no lo conocen, ahora lo explico. Hay una diferencia muy importante en lo que es mercadería y mercancía, ¿sí? Mercadería y mercancía. Pero a ver, vamos a ver si algún colega nos puede ayudar con este proceso. Valquiria, ¿estás por ahí? Licenciado, perdón, no podía activar mi micrófono. No te preocupes, Valquiria, buenas noches. Buenas Valquiria, ¿nos noches. puedes ayudar explicándonos la diferencia entre lo que es mercadería y mercancía, por favor? Mm, ¿Qué te viene a la cabeza? ¿Es lo mismo? ¿Son similares? ¿Hay una diferencia? Mercadería y mercancía. Suena parecido, licenciado. Suena parecido, ¿sí? Ujú. A ver, ¿hay alguien más que nos ayude? Según Valquiria suena parecido. Pues tal vez sí, tal vez no, o tal vez hay un aditamento que tal vez nos estamos olvidando. Doctor Marcelo, ¿está por ahí? Sí, doctor, buenas noches. Hola, doctor Marcelo, ¿cómo está? ¿Bien? Bien, gracias, doctor. Buenas Muy noches. bien. Buenas Bueno, noches. Doctor,
¿Alguna idea, algún acercamiento que nos pueda compartir entre lo que es mercadería y mercancía? Ups. Mercadería y mercancía. Eh, Esa diferencia se plasma entre la mercancía viene a ser ese objeto que se traslada de un punto de origen a un punto de destino Muy y bien, todavía no está debidamente, no, estoy expresándome mal. Es ese producto que se traslada desde un punto de origen a un punto de destino y eso sería la mercancía. Y la mercadería ya sería la individualización específica o categoría del producto como tal. ok, tenemos un primer acercamiento. Sí, efectivamente, la mercancía es el producto tangible que nosotros queremos mover de un lugar a otro, ¿no? Es ese producto que nosotros lo podemos ver, lo podemos tocar y se va a trasladar, ¿no? La mercadería, sí, para que les quede muy claro para todos los colegas, la mercadería va a ser ese mismo producto, ¿sí? Pero con ciertas características de valor. Por ejemplo, este producto como decía el doctor Marcelo, para transportarlo de un punto A a un punto B, entonces yo voy a incurrir en gastos de transporte, gastos de seguro, ¿sí? Otros gastos de puerto y además un pago de impuestos porque este producto lo voy a importar en el país de destino. Entonces, vamos a llamar a la mercadería como aquel producto, aquel producto tangible que ya va a estar con despacho aduanero. ¿Ok? Y la mercancía como tal es ese producto tangible, ¿sí? Que va a ser objeto de la venta. ¿Ok? Entonces, esos aditamentos que le vamos adicionando nosotros a la mercancía, como el transporte, el seguro, el embalaje, los gastos de impuestos, entonces esos van a ser los aditamentos que le den valor y lo van a volver mercadería. ¿Ok? Muy bien, entonces, básicamente, esta compra-venta internacional, ¿sí? Ese va a ser nuestro instrumento que va a formalizar, ¿sí? Esa transmisión de ese producto. ¿Ok? Eh, en el tema de contrato de compra y venta, nosotros tenemos algunos aspectos importantes, ¿no? Como resaltar que es un contrato que expresa el acuerdo de voluntades. Por un lado está el vendedor que quiere adquirir un producto y por otro lado es el comprador que va a proveer del mismo, ¿sí? Pero básicamente, y en el comercio internacional ustedes se van a dar cuenta que también un factor importante llega a ser lo que es el precio. El precio va a marcar la diferencia entre otros tipos de contratos, ¿no? Y el precio es el valor que tiene ese producto, ¿sí? Y que obviamente va a servir para el pago de tributos, ¿sí? Obviamente en los siguientes módulos que ustedes van a llevar, van a ver cómo se va adicionando ese valor y cómo ese precio al precio final, que lo llamamos un valor CIF aduana, va a cambiar y se va a adicionar otros valores que pueden cambiar el precio. Pero el precio original es el precio que vamos a pactar en este contrato de compra-venta. Como les decía al inicio de la clase, y un aspecto muy importante es que como el comprador y el vendedor están en territorios totalmente diferentes, o sea, no están en el mismo territorio, cada uno tiene un lugar de origen, entonces es muy difícil, ¿sí?, adaptar el contrato de compraventa internacional a la legislación de un solo país. ¿Ok? Por eso es que en 1989 se estableció este contrato, perdón, este acuerdo celebrado por la Organización de Naciones Unidas, que vamos a ver un video sobre este tema, donde establece un convenio,
¿no? El convenio también ha sido puesto en la plataforma, que ustedes lo pueden bajar y lo pueden tener también. Es un instrumento importante que nos va a servir para poder ver las reglas de juego al elaborar un contrato de compra-venta internacional, obviamente con destino a la exportación o importación de mercancías, ¿ok? Este acuerdo de la Organización de Naciones Unidas establece que el contrato de compra-venta, ¿sí?, va a ir dirigido y va a expresar la aceptación, ¿sí?, de un acuerdo transaccional, ¿sí? Y le da ciertas características para que ese contrato tenga una validez certera, ¿no? Tiene que precisar con detalle las mercancías, ¿sí?, en cuestión de cantidad, el precio, ¿sí?, que va a establecer este contrato, ¿sí? Entonces, este acuerdo establece un montón de reglas adicionales, como la transmisión del riesgo, como el perfeccionamiento del contrato como tal. Entonces, lo que vamos después de que veamos este pequeño video que he preparado para ustedes, vamos a ir desmenuzando las partes más importantes de un contrato de compra-venta, que ustedes tienen que tener en cuenta el momento de elaborar un contrato, el momento en que también ustedes puedan revisar un contrato internacional. Estas pautas y estas reglas que vamos a tocar en esta clase nos van a servir para poder generar una minimización de los riesgos que conllevan el hacer un comercio internacional. ¿Ok? Muy bien, entonces para ello vamos a ver este pequeño video, ¿sí? Les voy a compartir el mismo. Contrato compra-venta internacional. En 2013, el valor de las exportaciones en las principales regiones del mundo en productos manufacturados ascendió a 11 billones de dólares, mientras que en productos agropecuarios fue de 3 billones de dólares. Por ello, antes de exportar un producto, el exportador e importador deben ponerse de acuerdo acerca de quién será el responsable de llevar a cabo cada una de las etapas de la exportación, a fin de evitar futuros malentendidos. Por esto existe el contrato compra-venta internacional. Es un acuerdo mediante el cual el vendedor se obliga a transferir la propiedad de un bien y el comprador a pagar su precio en dinero. Con el propósito de establecer reglas comunes para la compra-venta internacional, la Organización de las Naciones Unidas propuso una reglamentación general y simple, a fin de que pueda ser aplicado independiente de cualquier legislación nacional. Esta regla se conoce como la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compra-venta internacional de mercancías y ha sido adoptada en Viena el 11 de abril de 1980. En
En caso ocurran eventos no considerados en el contrato, existen diversas cláusulas para resolver de antemano los conflictos que pudieran ocurrir a lo largo del proceso de exportación. Fases operativas. Iniciación. El importador o su representante solicitan al proveedor hacer de su conocimiento las condiciones comerciales. Esto se conoce como solicitud de cotización. El exportador expresa una propuesta sobre el bien que se ofrece al comprador. Esto se conoce como cotización de oferta inicial. Negociación. Una vez recibida la cotización, el comprador la puede aceptar o puede hacer una propuesta de modificación a la cotización. Esto se conoce como contraoferta. Si el vendedor la acepta, procede una nueva cotización que reemplaza la anterior. Perfeccionamiento. Es la conformidad prestada por el comprador para concluir la operación comercial. Se realiza a través de una orden de compra. Implementación, llamada también ejecución. Se expidan los documentos financieros y comerciales y se da nacimiento del contrato. En esta etapa participan los operadores conexos, empresas porteadoras, bancos, seguros, almacenes y los operadores indirectos, brokers, agentes comerciales, entre otros, lo cual implementa la transacción comercial desde el acondicionamiento de la mercancía hasta la ejecución. Y es así como se realiza un contrato de compra-venta internacional para exportar un producto. Muy bien. Entonces, como pueden ustedes ver, esas son algunas de las fases que esta noche vamos a ver. Pero lo interesante está en que ya tenemos tal vez ciertas cláusulas que son importantes, son estándar y que nos van a permitir hacer esta negociación de la manera más segura, obviamente verificando cualquier riesgo que pueda existir en el tema del cumplimiento. Algo muy interesante que quiero rescatar del video es que a partir de esta aceptación de este contrato que va a tener unas fases previas y unas fases posteriores, las fases previas son la cotización y la fase posterior va a ser la ejecución del contrato en sí, es todos los elementos que inician este contrato, ¿no? O sea, ya empieza el tema de los portadores, el tema de los brokers, todo lo que hemos visto en marketing ya se empieza a utilizar a partir de este momento, ¿no? Muy bien. El contrato de compra-venta siempre tiene que tener ciertas características. Debe ser consensual, ¿sí? Porque te expresa el consentimiento del comprador y el vendedor. El contrato de compra y venta debe ser bilateral, ¿no? O como le llaman, sinalagmático, porque va a implicar todas las obligaciones que van a generar ambas partes, tanto el comprador como el vendedor, respecto a lo que se está vendiendo. El contrato debe ser conmutativo porque va a hablar de obligaciones que son recíprocas. O sea, el vendedor va a generar ciertas obligaciones y obviamente al hacerlas, el comprador también ya adquiere ciertas obligaciones. El vendedor de vender, el comprador de pagar, ¿no? Y adicionalmente implica un tema de onerosidad, vale decir que implica un carácter transaccional. El momento en que una
transacción de compraventa internacional no tenga este factor, ya es un factor de riesgo respecto a las obligaciones de pago en aduanas. Vale decir, la administración tributaria ya le va a poner un poco más de cuidado a este tipo de operaciones porque no llevan consigo un tema de dinero, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso en nuestro país mucho del tema de donaciones, ¿sí? De las donaciones que vienen de otros países o de otros organismos internacionales que necesariamente pasan por control de la aduana nacional. En ese tipo de procesos, como los productos no llevan un precio, entonces la aduana debe asignar los precios que sean de manera comercial y sobre esa base generar un trámite de exención a ese tipo de importaciones. ¿Por qué? Porque no están entrando dentro de un proceso normal que es de comercio. Otra característica que tienen los contratos es la libertad de forma. No hay un formato determinado, es cierto, no existe. Sin embargo, lo que sí existe es ciertas reglas y ciertas características que debe cumplir el contrato para minimizar riesgos, ¿sí? El contrato siempre tiene que tener la cláusula del traslado de dominio, ¿sí? Porque obviamente ese traslado de dominio hace el perfeccionamiento de la importación. Nosotros no podemos importar bienes que no sean o sea, que no se nos haya traspasado la propiedad, ¿no? Y ahí, por eso se da este tipo de cláusulas de excepción de la reserva de dominio, ¿no? Entonces ya tampoco va a ser un contrato de compra-venta, puede ser un contrato de alquiler, por ejemplo. Si yo estoy construyendo un puente, ¿no? Y lo que yo voy a necesitar del puente es que son palas mecánicas y además retroexcavadoras, ¿sí? Y yo las encuentro más baratas en alquiler en otro país, puedo traerlas en un régimen de importación que se llama de admisión temporal, por ejemplo, donde la persona que me está alquilando no me está transfiriendo el dominio, sino solamente me está dando el derecho de uso en arrendamiento de esos bienes, ¿no? Entonces tampoco podemos tomarlo como un contrato siempre y cuando no existe el traslado de dominio del mismo, ¿sí? Muy bien, entonces, dadas esas características, vamos a agregar el carácter internacional de este contrato, ¿no? Obviamente estamos hablando de personas que residen en diferentes estados. Y obviamente eso va a implicar que nuestras mercancías, como bien decía el doctor Landa, nosotros lo vamos a transportar de un país de origen a un país de destino. Entonces va a haber un tráfico de mercancías, ¿no? Y siempre vamos a hablar generalmente de bienes muebles, ¿ok? Nunca vamos a poder importar un bien inmueble. ¿Por qué? Porque ese bien está fijado a un territorio. Entonces, es difícil el transportarlo. Es prácticamente imposible, por eso no hablamos de bienes inmuebles en estos contratos, ¿sí? Los contratos tienen estructuras. Vamos a hablar de 3 tipos de estructuras. La estructura donde vamos a colocar los elementos personales, o sea, datos del comprador y vendedor, los elementos reales, el objeto, que van a ser en este caso las mercancías y algunos elementos de forma, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos personales, no? Como les decía, el tema relacionado con las partes que van a intervenir en este contrato, que es el comprador y el vendedor, ¿no? El comprador obligado al pago del precio y el vendedor obligado a la entrega del bien, ¿no?
Y obviamente, si bien van a cumplir ciertas cláusulas en sus territorios, ¿no? Obviamente van a ser temas que no van van a atacar netamente lo que es el contrato en sí. Siguiendo esa regla, siguiendo que hay algunas cláusulas que nosotros debemos tomar en cuenta en la elaboración del contrato internacional de compra-venta, tenemos el artículo 592 de nuestro Código Civil, que, por ejemplo, establece ciertas prohibiciones en el tema de la compra. Las personas que administran bienes del Estado no pueden realizar compras, los servidores públicos no pueden realizar compras respecto a bienes que puedan vender sus propios ministerios, ¿no? O las personas que administran bienes ajenos, ¿no? No pueden realizar ciertas operaciones de compra-venta. Sin embargo, después no existen otras prohibiciones en la legislación boliviana respecto a este tema de voluntad de compra en otros países, ¿no? Les decía, ese es el tema personal. Ahora hablemos del tema real. Y en el tema real vamos a hablar básicamente de lo que son las mercancías y el precio, ¿no? El precio de las mismas, el valor que nosotros le vamos a asignar a ese producto cuando lo vamos a exportar. Y obviamente va ese factor precio, que es como les digo, en el tema de comercio internacional y dentro de lo que ustedes van a ver, no sé si lo han visto o lo van a llevar recién, pero tenemos el tema del valor de la mercancía. Entonces, este tema del valor, la OMS ha establecido reglas para poder hacer la valorización y ha generado la primera regla específica, que es el precio pagado por pagar. Entonces, la aduana nacional lo primero que va a creer en el importador o en el exportador es el precio pagado por pagar. Por eso es que el precio adquiere una gran importancia, porque si ese precio pagado por pagar no tiene un respaldo que nos permita realmente valorar esa mercancía, entonces ya se abre un segundo método, que son mercancías idénticas, un tercer método, mercancías similares, un cuarto método, ¿sí? Valor deductivo, un quinto método, un valor reconstruido y hasta un sexto método, que es el último valor, donde lo que hace la administración es valorizar a un precio que tenga en tablas, en listas, y que puede diferir demasiado del valor declarado. Por eso es que el precio es una parte fundamental en el tema del contrato. Lo que nos establece esta serie de reglas es que ese precio debe ser real, ¿sí? Real, porque caso contrario estamos hablando de un contrato simulado. Es decir, que si ese producto que vale $1,000, a mí me lo dan en $50, hay algo que no está correcto. Hay algo que no cuadra, hay algo que no está bien, ¿sí? No puede haber una diferencia tan grande respecto al precio comercial, respecto al contrato, ¿ok? Debe ser real. Ese precio debe ser cierto, porque tiene que ser determinado o determinable. Yo los invito a entrar a la página de Apple. Ustedes pueden entrar a esta página, apple.com, y pueden hacer una cotización en línea de un producto específico. Puede ser de un iPhone, puede ser de un iPad, puede ser de una computadora personal, una computadora de escritorio, y le van añadiendo características, ¿no? Y por las características tienen ciertos precios. Entonces, al final se llena un carrito y en ese carrito tú ves tu cotización, ¿sí? Entonces, esos términos de transparencia respecto a la cotización de mi proveedor son aspectos muy importantes que valora la aduana nacional para no generar un criterio de riesgo a esas mercancías. Por eso es que el valor debe ser cierto, ¿no?
y obviamente tiene que poderse demostrar el momento de la celebración del contrato. ¿Sí? Entonces, eso es, como les digo, es un factor importante, ¿no? Y obviamente el tema monetario es otro factor importante, la moneda en la que se va a generar el pago. Esto es importante porque hay países que pueden vender a un precio utilizando su propio tipo de cambio y su propia moneda. Por ejemplo, si nosotros importamos de la Unión Europea, seguramente nuestra factura va a venir en euros. Si nosotros compramos en países como la China, puede ser que nos llegue en su propia moneda. Brasil, Perú, ¿no es cierto? Entonces tenemos ciertas especificidades, por eso es que siempre se hablan de contratos donde lo más aconsejable es generar el factor dólar, que es un factor más homogéneo entre muchos países. Y después tenemos, después de hablar de la parte real del contrato, vamos a hablar de los elementos de forma, de la estructura del contrato. Generalmente en el comercio exterior se habla y se aconseja tener un contrato escrito. No es que los contratos verbales no puedan surtir algún efecto. Sin embargo, por un tema de formalismo como tal, es necesario tener un contrato. Y ese contrato necesariamente debería estar firmado por ambas partes, ¿no? Porque de otra forma no podríamos demostrar el acuerdo de voluntades en un posible arbitraje, siempre y cuando ese contrato no llegue a cumplirse, ¿no? Entonces, si bien el acuerdo de Viena no es muy incisivo en este punto, lo más aconsejable es tener un contrato que sea escrito. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar ya hemos hablado de varias características, estructuras. Entonces, vamos a llegar a conclusiones respecto a lo que es nuestro contrato comercial, nuestro contrato de compra-venta internacional. ¿Sí? Entonces, primero, es un acuerdo entre partes. Muy bien. Un acuerdo de entregar las mercancías, de transmitir su propiedad, ¿sí? Y entregar cualquier documento relacionado a ellas en las condiciones que establece este contrato. Vale decir, cuando me entreguen las mercancías, cuando me transfieran el dominio de las mercancías, tiene que venir con todos los papeles del producto, su factura comercial, si es que es un producto, por ejemplo, un fármaco, tendrá una autorización, ¿no? Una autorización previa. Si es que voy a aplicar algún acuerdo comercial, tendrá que tener su certificado de origen. Esos documentos tienen que estar también establecidos en el contrato, ¿sí? Y obviamente el comprador se obliga al pago de las mercancías, ¿no? Y es por eso que esta parte que vamos a ver esta semana adquiere tanta importancia, porque una de las partes importantes del contrato es el pago, ¿no? Si bien hemos de tener el precio, una de las partes importantes va a ser el pago, o sea, cuánto nos van a pagar o cuál es la forma en la que nos van a pagar. Y obviamente en qué condiciones nos van a pagar. Es importante que está establecido en el contrato. Otra puntualización que podemos inferir de todo lo que hemos hablado es que obviamente solamente pueden ser aplicados a personas, sociedades que estén en diferentes países para que sea un contrato de compra-venta internacional. ¿Por qué hablo esto? Porque se han dado casos, como les decía, en tema de
precios de transferencia, que puede ser que estemos haciendo una compra-venta entre sociedades vinculadas. Entonces, ya no podemos hablar de una total independencia del comprador y del vendedor. Puede haber alguna relación que, dependiendo del grado en el que la empresa del extranjero tenga su participación en la empresa boliviana, o viceversa, puede hacer que ya no estemos hablando de un contrato de compra-venta internacional, sino una transacción entre partes vinculadas. Entonces, ese es otro factor importante que debemos considerar. Les había puesto el ejemplo de esta empresa internacional que es Aceros Arequipa y que tiene una empresa total, una filial aquí en Bolivia llamado Aceros del Altiplano, donde más del 50% es de control de la empresa peruana. Por lo tanto, ahí estamos viendo un claro ejemplo de que cualquier transacción que vaya a producirse entre estas empresas, no estamos hablando de un contrato de compra-venta normal, sino un contrato que adicionalmente tiene el efecto de las partes vinculadas. Las mercancías, siempre estamos hablando de temas corporales, de bienes muebles, ¿no? Y que sean de un traslado sencillo, ¿no? Inclusive si es que la cosa inmueble estuviese unido a ellos. Por ejemplo, si estamos hablando de frutas, ¿sí? No estamos trasladando el terreno, solo estamos transportando la fruta, ¿no? Entonces, el bien inmueble, que es el terreno, se queda y obviamente se exporta el producto final. Entonces, por eso es que hablaba con alguno de ustedes en el foro y le expresaba que había un compañero que tenía una idea súper interesante, que era el tema de la exportación de servicios turísticos, ¿no? Sin embargo, primero no existe la legislación y este acuerdo de Viena habla más de lo que es el tema de los contratos de compra y venta cuando el objeto es una mercancía como tal. Entonces, es importante que ustedes consideren esa situación para establecerlo como un contrato de compra-venta internacional. Adicionalmente, quiero puntualizar que todo es transportable y todo tiene que llegar a ser medible, ¿no? Pero, a ver, quiero que uno de ustedes me ayude. Noelia, ¿estás por ahí, Noelia? Sí, licenciado. Muy bien. ¿Conoces YPFB seguramente? Sí, claro. Muy bien. Hay unas plantas muy interesantes de YPFB en Tarija, que son las famosas plantas separadoras de líquidos. No sé si has visto algunas publicidades, son como unas esferas gigantes, ¿no? Donde ahí se procesa el hidrocarburo, ¿sí? Noelia, ¿cómo? Porque esa es una planta industrial, ¿sí? Una planta industrial. Entonces, la planta industrial la traemos a Bolivia. ¿Cómo crees que pueda transportarse una planta industrial? O sea, suena muy difícil. Es del tamaño de 5 canchas de fútbol, para que te des cuenta el tamaño que es, ¿no? Y no sé, no se me ocurre. ¿Alguien la puede ayudar a Noelia? Tal vez Himbert. Licenciado, la planta desmontada sería la forma de trasladarla. Claro, muy bien. Desmontada.
Desmontada es una opción muy interesante, pero imagínate esa planta. Eh, eh, Imagínate esa planta, va a tener, qué sé yo, piezas, ¿sí? Va a tener, qué sé yo, tornillos, imagínense, va a tener tubos, va a tener los pétalos. Esa esfera que les he comentado, se forma a partir de pétalos, unos pétalos que se van armando para formar toda la estructura. Cada pétalo, chicos, ha entrado en un tráiler. Es impresionante. Entonces, eh, ¿qué tiene esta planta? Hace un trámite en la aduana nacional y lo cataloga como una unidad funcional. Para no estar importando piecita por piecita, lo que hacen es generar la empresa la que dice aduana. Yo voy a traer una planta separadora de líquidos que va a tener 75,000 piezas. Entonces la aduana hace una investigación del costo, hace una investigación de las partes que ingresan en la planta separadora de líquidos y le dan una partida arancelaria. Entonces, contra esa partida arancelaria va metiendo todos los equipos y todos los insumos, perdón, todas las piezas de la planta. Y cuando terminan de armar, porque la segunda parte es armar semejante planta, una parte interesante es que la aduana va y contrasta la información, tanto de lo que ha dicho el importador versus lo real. Entonces, otra muestra que todas, pero absolutamente todas, las mercancías tienen ese carácter de ser trasladadas. Entonces, Licenciado, lo más grande. Helen. licenciado, ¿este se lo tomaría como un despacho especial? Que directamente en cuestión de traslado de la planta. Y en realidad, querida Helen, no existe un despacho especial como tal, sino existen, tres tipos de despacho, como ustedes conocen, el general, el anticipado y el inmediato. En este caso, lo que te estoy diciendo es que le asignamos una partida especial donde va a pagar sus tributos, ¿no? Toda esa planta comercializadora o separadora de líquidos. Entonces, así pueden meter cosas grandes. Tenemos el tema de Sobose, que ha metido una planta de industrialización de cemento, también francesa, que son, pues, pueden entrar en 12, 15 contenedores, todo ese tema terminado. Entonces, sí existe esta posibilidad bajo esa premisa que todas las mercancías deben ser trasladables. ¿Ok? Muy bien. La formación o perfeccionamiento de un contrato de compra y venta internacional. ¿Cuándo podemos decir que ese contrato queda totalmente perfeccionado? ¿Sí? Tenemos algunos sinónimos. La formación es lo mismo que el perfeccionamiento, es lo mismo que la generación de los efectos jurídicos. ¿Sí? Y lo vamos a colocar en el momento en que va a surtir efectos jurídicos, o sea que ya va a tener un tema de obligación de parte de ambos, ¿sí? Y como les decía, vamos a colocar ese punto en el momento de la aceptación o acto equivalente que suponga esa voluntad de las partes, ¿no? Entonces, que sea a través de la firma del contrato, que sería lo más coherente, ¿no es cierto? Pero también existen otros medios, los correos electrónicos oficiales, puede haber incluso hasta una llamada de acuerdo al tema de confianza que tengas con tu cliente, donde esa voluntad ha quedado perfeccionada, ¿no? Y donde ya, como les digo, la empresa que está vendiendo ya empieza a empacar,
a hacer todos los papeleos de la exportación del producto, y ya el importador lo que hace ya es gestionar el medio de pago a ese exportador, ¿no? Entonces, lastimosamente, los contratos no vamos a tener, como usualmente nosotros vemos, algunos abogados sentarse a las dos personas y firmar el contrato. Eso no existe, porque puede ser que la persona con la que tú vas a firmar el contrato está fuera del país y no va a venir a firmar un contrato, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que en el comercio internacional lo que más vamos a ponderar es el momento de la aceptación o acto equivalente que suponga que ambos están de acuerdo, ¿ok? Y como habíamos visto en el video, hay unos temas importantes que debemos considerar. Empezamos con uno de los primeros documentos aduaneros, que es la proforma, la factura proforma. Algunos le llaman el invoice, ¿no? Que va a ser una oferta seria por parte del comprador, perdón, por parte del vendedor al comprador, ¿no? Va a especificar la descripción de los productos, la cantidad, la unidad de medida y el monto, como está ahí en la foto, un ejemplo que tenemos de un invoice. Entonces, en esa factura pro forma se va a plasmar la oferta que nos va a dar el proveedor. Y generalmente los proveedores las van a colocar por un tiempo, determinado, 30 días, 60 días, ¿no? Nosotros, para que obviamente nos obliguen a aceptar esas condiciones, para que empiece la negociación ya formal a través del contrato, ¿no? Sin embargo, a estas facturas pro forma, como en todas partes, puede existir una contraoferta, ¿no? Que pueda alterar la calidad, la cantidad de las mercancías, el lugar o la fecha de entrega, el grado de responsabilidad de cada una de las partes, ¿no? Obviamente, en otras palabras, estamos hablando de alterar de alguna manera las condiciones previamente establecidas en la factura pro forma. Entonces, si el comprador establece nuevas condiciones y el vendedor las acepta, puede generar otra factura pro forma, y esa factura pro forma ya se vuelve la oficial y la otra ya se desecha, ¿no? Es importante la factura pro forma en el comercio exterior porque nos da la formalidad de la solicitud. Entonces, si una persona está interesada en mi producto, lo primero que me tiene que pedir a mí como empresa boliviana es una factura pro forma, ¿no? Entonces, como les decía, entonces vamos a adicionar al perfeccionamiento del contrato una parte importante que ya hemos establecido, que es la oferta. ¿Ok? Entonces, si bien el contrato queda perfeccionado el momento de la aceptación, el paso previo a la aceptación la vamos a llamar oferta. Y esa oferta está documentada a través de un invoice o una factura. ¿Ok? Entonces, van viendo qué temas importantes debe tener este tema del contrato de compra-venta. Y este contrato también debe establecer obligaciones, tanto del vendedor como del comprador. Veamos en el contrato qué tiene que establecer como obligaciones del vendedor, mínimamente. ¿Sí? Primero, se tiene que fijar la disposición del comprador de la mercancía en el lugar o dentro del plazo conveniente, ¿no? Entonces se tiene que señalar dónde va a poner a disposición nuestra la mercancía, ¿sí?
Y obviamente establecer un plazo de entrega. Puede ser 30 días, 60 días, ¿no? Un mes. Generalmente lo que es China, por ejemplo, estamos hablando fácil entre 45 a 60 días. Si no llega, si va en un buque reconocido. Si no tienes ni siquiera un buque y te vas en otro, pues puedes tardarse hasta 75 o 90 días, ¿no? Entonces, tienes que medir esa cantidad para que el proveedor te pueda poner los productos en el lugar que estás conveniente. Adicionalmente, un tema interesante, si el producto debe ser producido, entonces tal vez adicionalmente al plazo de entrega tienes que también calcular los días de producción del producto, ¿no? En algún caso hablábamos con una de nuestras colegas que quería exportar nuestra famosa pomada Mentizan. Yo le había hecho el reto a ella que, por ejemplo, vea el efecto del color, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a un color verde, a un color muy, muy, muy familiar al gusto boliviano como tal. Pero puede ser que ese color no sea interesante en el país de exportación, o tal vez sí lo sea, ¿no? Entonces le dije, ¿por qué no lo cambias a color negro? O a un color plomo, o a un color muy parecido al de la competencia donde vas a ir en tu mercado. Entonces, eso puede obligar a que hagamos una relación, la que puede hacer que nos estén pidiendo un producto personalizado. Fernando, ¿querías decirme algo? Pero, Bueno, bueno, muy bien. Entonces, como les decía, entonces al contrato también tenemos que adicionarle el tiempo que me va a llevar realizar un producto personalizado para la venta. Tiene que, obligaciones del vendedor, debe entregar conforme al contrato, ¿no? Es decir, la cantidad, la calidad y las condiciones pactadas, ¿sí? Y lo que se le pide es que se encuentren debidamente embaladas, ¿no? Debidamente embaladas. Por ejemplo, y otro tema que les comento, en el tema de exportación de nuestros productos, es muy importante, por ejemplo, el grado de conservación del producto. Porque podemos sufrir penalizaciones y esas tienen que estar también en el contrato. Hay empresas bolivianas que exportan lo que es el mineral y yo les había comentado como ejemplos en nuestra primera semana de clases. Estas personas que exportan mineral la exportan en cantidades y situaciones bastante peculiares, ¿no? Por ejemplo, el proceso del tema del mineral es muy interesante. Primero, el mineral se explota, ¿no es cierto? En una mina. Llega a una planta y en la planta lo que se hace primero, porque vienen en rocas, las colocan en una máquina que se llama chancadora. Entonces empieza a girar como una licuadora esa máquina con unas bolas de acero y empiezan a chocar contra estas rocas y empiezan a pulverizar el mineral, ¿no? Toda esa pulverización después pasa a un producto que se llama una piscina, donde lo que hacen es echar unos reactivos para que se separe la tierra, la roca del mineral como tal. Entonces hay como una paleta y empieza esa paleta a jalar el mineral y de la piscina y lo va poniendo
a lugares de secado como tal, pero el producto nunca llega a secarse del todo porque está totalmente húmedo. Ahí se le hace una muestra. Sí, se le toma una muestra para ver el grado de ley del mineral. Entonces, cuando se exporta este producto, ¿no? Sale con un nivel de humedad y con un nivel de ley que al colocar al contenedor y el contenedor al barco y el barco que vaya hasta el lugar de exportación, por ejemplo, en este caso esta empresa exporta a Estados Unidos, ¿no? Entonces puede tardar 45 días en llegar. Entonces, cuando llega, generalmente como van en contenedores cerrados, ese producto va a llegar ya seco o en polvillo. Entonces, cuando le sacan otra muestra, puede diferir de la muestra que han tenido y además considerando el grado de humedad. Entonces, este pequeño ejemplo que les doy también es importante respecto a la elaboración del contrato. Entonces, en mi contrato, si yo soy esa empresa, tendré que poner un grado de ley mínimo requerido, tendré que obligarme a un grado de humedad para que el comprador no me penalice, porque tengo que asegurar cantidad, calidad y condiciones pactadas. Entonces, eso es importante. En el tema del fierro, es un tema también interesante. El tema del embalaje es fundamental, ¿no? Y además, no solamente fundamental, sino también para la preservación del producto. Porque si por ejemplo, las barras de construcción las llaman costaneras, son unas barras de 6 metros que tienen este grosor, ¿sí? Pero son de largo 6 metros. Entonces las colocan en paquetes de cartón. Y esos paquetes de cartón, obviamente, que son súper pesados, entran en un contenedor. Y ese contenedor entra al barco. Y ustedes han debido ver esos barcos que tienen como rastis, ¿no es cierto? El tema de los contenedores. Entonces, ese producto por lo general va a llegar totalmente bueno a Bolivia, ¿no? Porque ese producto, pese a que ha tenido varios días en contenedores cerrados, no ha estado a la intemperie, tampoco ha estado al tema del sol, ni de la humedad, ni de la sal del mar. En cambio, hay gente que no es la primera vez que está importando, entonces no tiene buenos canales de negociación con el proveedor chino. Y los chinos son tremendos negociadores, o sea, si tú no tienes las condiciones claras, te venden gato por liebre, te dan el producto, pero no lo empaquetan. Entonces, y el espacio que te dan porque tú no eres conocido, porque estás trayendo una cantidad no muy grande de mercancía, puede ser que te lo pongan a la intemperie. Y ese producto a la intemperie, con el grado de humedad, con el grado de salinidad que tiene el mar y además con el sol, esos productos se pueden llegar a torcer, esos productos se pueden llegar a doblar o pueden llegar totalmente encerrados. Entonces, fíjense que en el contrato se tiene que obligar al vendedor en que me entregue en la cantidad, calidad y condiciones pactadas. Por eso es que adquiere gran importancia estas responsabilidades en el contrato. Existen a veces algún tema de mercancías que nos llegan en una cantidad mayor a la que se ha pactado, ¿no? En esos casos se podría rehusar la recepción de la cantidad excedente, ¿no? Siempre y cuando obviamente existe una cláusula en el contrato de que podamos nosotros tolerar ciertos grados de diferencia. Vuelvo a hablar del tema de los fierros. Los fierros tienen una medida como tal, 6 metros, pero puede ser que puedan ser 6 metros y 3 milímetros, ¿no?
o me estén mandando más cortitos, ¿no? Qué sé yo, pues 5 metros, 5 metros y medio, tal vez, que ha pasado en alguna situación, y para compensarme me da más cantidad, ¿no? Entonces, yo puedo aceptar o negar ese precio, pero tiene que estar en el contrato si es que yo voy a asumir esa mayor cantidad o no me va a alterar el costo. Va a depender mucho de las condiciones en las que se parte, ¿no? Por eso adquiere gran importancia este tema eh, del crecimiento hacia adelante, ¿no? Hablábamos la anterior clase respecto a las formas en las que tienes para exportar. Entonces, al otro lado también pasa lo mismo, ¿no? Entonces, si yo no tengo buenos canales de negociación en el país de destino, puede ser que el producto que yo esté exportando no cumpla con las características que ellos necesitan. Entonces, por eso es importante tener las condiciones claras, cómo va a llegar el producto allá, ¿no? En qué condiciones va a llegar y si va a llegar con la misma calidad. Dígame, Fernando. Ahora sí. Disculpe el rato, pero me llamó. En el tema del empaque, licenciado, he visto que muchos productos, pese a que tienen el empaque primario, secundario, el embalaje, como 3 paquetes, ¿no? Para el producto final, a veces llegan mojados, no sé, me imagino que en el trayecto del viaje, los contenedores deben pasar por lluvia, qué sé yo, ¿no? Pero he visto de muchos clientes o proveedores, en este caso que he trabajado, que han llegado dañados. Lo único que ha salvado de que se arruine, digamos, por completo el producto es el empaque primario, o sea, el último empaque, ¿no? Y los demás empaques han llegado, pero prácticamente la caja de encima, la caja que se muestra al cliente final ya es malograda, ¿no? Entonces, es mercadería que se pierde porque hay que venderla sin caja, por decirle, porque su cajita está mal, es lo que dice, ¿no? En ese caso, ¿quién paga esto? En el contrato, el seguro se hace cargo, o a quién se cae la responsabilidad de este licenciado de agricultura. Muy interesante apreciación, Fernando, y realmente has tocado un punto que lo iba a tocar más adelante, pero es bueno señalarlo ahora, ¿no? Hemos hablado, ¿no? De todos los riesgos y el embalaje, las condiciones. Muy bien. Entonces, el vendedor se va a obligar, y vamos a tomar este concepto más, hasta el punto donde esté el contrato de que las cosas lleguen correctamente. Entonces, si yo le digo al vendedor que él me tiene que entregar el producto en el puerto de Iquique, por darte un ejemplo, Fernando, en el puerto de Iquique, en las condiciones de calidad, en las condiciones de medidas, en las condiciones de cantidad, en las cuestiones de peso que habíamos quedado y acordado, entonces yo tengo que ir a verificar Iquique que ese producto haya llegado en esas condiciones. Y para lograr, como yo estoy pactando con ese vendedor esa condición, entonces seguramente el vendedor va a tomar las previsiones de un seguro. Entonces, si yo no estoy conforme en el punto de entrega de ese producto, entonces yo le digo, yo te he pedido que los empaques no pueden estar dañados porque son parte de la venta, ¿no? Por ejemplo, zapatillas deportivas, Fernando. Tú no puedes vender zapatillas deportivas con cajas que estén o rotas o con cajas que de marca, te hablo de marca, de zapatillas de marca, que no correspondan con el producto, ¿no? Pese a que tú no muchos manejamos los zapatos en caja, para vender necesitas la caja, ¿no es cierto? Entonces, ese es importante y el envase que tú me estás diciendo, ¿no? Entonces, va a generar un seguro. Pero, otro ejemplo, si yo digo, no, me sale muy caro si es que el producto, si es que me lo va a dejar en Chile, quisiera que me lo deje en el puerto de
de China y ahí yo me encargo. Entonces, hasta el puerto de China, el vendedor se obliga a entregarte en las condiciones de calidad, cantidad, peso y el estado de la mercancía. ¿Ok? Entonces, el punto del contrato, o sea, el punto de entrega en el contrato es fundamental. Ahora, si yo he tomado esa decisión, Fernando, entonces el que va a tomar el seguro para que llegue correctamente a Bolivia, voy a ser yo, porque yo me estoy haciendo cargo de ese riesgo. Ahora, y respecto a este punto, ya nos estamos acercando, orillando a un tema interesante que vamos a tocar, ¿sí? Y creo que tiene una materia entera para ver este tema, y no sé si lo han tomado ya, es los famosos Incoterms, los términos comerciales de pacto entre compradores y vendedores. Estos Incoterms, que miren lo interesante, ustedes van a hacer, si es que no lo han llevado, lo van a llevar. Esta ha sufrido una revisión, ¿no? Y ahora tenemos los Incoterms 2020. Entonces, que ya están en vigencia desde esta gestión este tema de los Incoterms, ¿no? Entonces, eso, Fernando, eso es muy importante. En el contrato tiene que determinar cuál es el punto de entrega para que se cumplan esas condiciones de calidad, cantidad, precio respecto al producto que estás importando. En el caso de que este punto de entrega no esté claro en el contrato, que es muy difícil, pero a veces pasa, ¿sí? Se entiende, el convenio establece que se va a entender se lo va a adherir al tema del transporte y obviamente se va a generar la responsabilidad solo hasta la entrega al primer porteador de la mercancía. ¿Qué más está obligado el vendedor? A la entrega de la mercancía, ¿sí? En perfectas condiciones, ¿no? Obviamente tiene que él establecer un tema de la conservación de las mercancías, la transferencia de la propiedad, o sea, que estos dos elementos y al menos el último sea totalmente transparente, vale decir que yo simplemente ya adquiera los productos con la factura, ¿sí? Y por eso es que el convenio establece una posesión pacífica del comprador respecto a la posesión del producto. O sea, que pueda ser capaz de utilizarlo, de servirse, de disponer libremente de la mercancía. No puede haber algún tema de vicio que haga que no lo pueda adquirir. Por ejemplo, si es responsabilidad del proveedor dar un certificado de origen o dar una autorización previa, ¿no?, a mi mercancía y está entre sus condiciones, si no me entrega eso, ya hay una violación al contrato, porque él no me está transfiriendo todos los documentos que obviamente tienen que darme para que yo pueda hacer la importación. Si no me da eso, ¿qué va a pasar? Voy a llegar a la aduana y posiblemente por la falta de alguno de esos requisitos voy a tener los problemas de incautación en contrabando, porque tal vez no estoy cumpliendo todas las formalidades respectivas. Ok. Muy bien. Ahora veamos qué cláusulas tiene que haber de obligaciones del comprador. Ya hemos visto la del vendedor. Ahora vamos a la del comprador. El comprador tiene que obligarse, ¿sí?, a pagar el precio, ¿sí? Obviamente ese precio es el pactado en la factura pro forma, ¿no? Ese es el precio que se va a pagar. El pago debe hacerse sin necesidad de requerimiento,
o cualquier formalidad por parte del vendedor, ¿no? Y debe pagar el precio en la fecha o plazo y lugar fijado por las partes. O sea, yo quiero que me paguen en mi cuenta bancaria en Bolivia por mi producto exportado. El plazo de pago es de 30 días posteriores al arribo de la mercancía al lugar pactado. Yo he pactado dejar la mercancía en los almacenes del cliente en Alemania. Hasta que llegue ahí, ya él tiene 30 días para proceder al pago. Por ejemplo, el comprador va a colocar en una cláusula específica que el vendedor tiene que soportar cualquier gasto por cambios de establecimiento después de celebrar el contrato. O sea, si el comprador incumple el pago y existen algunos gastos que va a incurrir el vendedor, qué sé yo, gastos bancarios, financieros, se ha prestado plata para poder hacer la producción que me ha pedido el comprador, entonces esos daños van a ser cubiertos por el comprador, ¿sí? Como les decía, es importante que el pago esté ligado al momento en que el vendedor ponga a disposición las mercancías al comprador, ¿no? Y obviamente esa es una parte fundamental para el inicio de cualquier arbitraje en el caso de un no pago, ¿no? El comprador no va a estar obligado a pagar el precio mientras no haya tenido la posibilidad de examinar las mercancías, ¿no? A menos que las modalidades de entrega de pago pactadas por las partes sean incompatibles con esta posibilidad. Vale decir que si yo no puedo hacer la revisión en un punto de entrega del producto, lastimosamente no voy a poder ejercer ese tema de la revisión. Y generalmente pasa eso, ¿no? Y como les digo, vamos a ver los términos de negociación comercial de una manera muy breve, porque solamente me interesa explicarles respecto a la relación del pago, porque ustedes tienen una materia específica de Incoterms. Pero básicamente lo que quiero que les quede claro en este punto es que de acuerdo al término comercial que ustedes utilicen, puede ser que no pueda hacer esta revisión de las mercancías. Sí debería haber la posibilidad, ¿no? Pero a veces ya en la práctica es complicado. Como bien decía Fernando hace un momento, ¿no? Existen varios tipos de embalajes y puede ser que ya llegan dañados y tú no sabes a quién vas a reclamar. No, porque obviamente han tenido un daño y ya no puedes devolver porque debías haberlo verificado. Si hablamos de un valor CIF, costo, seguro y flete, ¿no? CIF Arica, Chile. Entonces, el vendedor ha terminado, ¿no? Con el producto hasta el flete del transporte principal. O sea, ha embalado, ha cumplido los papeles de exportación y ha enviado la mercancía, ha pagado el transporte, incluso ha pagado un seguro hasta que llega a puerto. Del puerto al medio de transporte, agarra y se choca el medio de transporte. Y cambian de medio porque, pucha, ha sufrido un accidente, la mercancía llega dañada. Entonces debía haber visto la mercancía en el trayecto, entonces es imposible. Entonces, en la medida que se pueda, y también del Incoterm que ustedes van a utilizar, tendrían que tener la posibilidad de la verificación de las mercancías. Pero generalmente, ¿qué es lo que se hace? Se trata de buscar el mejor embalaje, ¿no? Si yo, por ejemplo, voy a transportar las cervezas, lo que tanto hablábamos, ¿no?
del tema de paseña. Entonces yo voy a escoger un medio que seguramente va a ser un contenedor y seguramente voy a poner las cervezas en cajas y las cajas las voy a poner en pallets. Y los pallets, al ser un armazón de madera fijo, ¿sí? Van a entrar de manera perfecta al contenedor y va a evitar el choque incluso para que se puedan abrir las latas. Entonces voy a tener medidas de seguridad. Incluso si quiero ponerle más, no sé si se acuerdan, salió en las noticias, Bolivia exportó carne, ¿no? Se exportó un primer lote de carne no sé si es a China o a Japón, pero es un país de Asia a los que se importó, pero se exportó la carne, ¿no? Entonces esa carne no ha ido pues en un contenedor cerrado, ha ido en un contenedor frigorífico, para que el producto se mantenga hasta llegar. Obviamente, al llegar a Japón, ellos van a verificar que el producto esté en las condiciones pactadas y seguramente el Incoterm que ha utilizado los asiáticos es seguramente el puerto, porque es el más cercano, donde pueden examinar que el producto haya llegado correctamente. ¿Sí? Adicionalmente, el pago siempre se va a ver de acuerdo al peso de las mercancías, ¿no? Y si hay alguna duda, el peso neto, ¿sí? ¿Qué es el peso neto? Siempre el producto sin embalaje. Ese es el peso neto, ¿ok? El producto sin el embalaje. ¿Cuánto pesa el producto nada más? Entonces, se puede hacer una revisión respecto al peso, ¿no? Si es que es posible hacer el peso, genial. En la cuestión de mercancías como el fierro, el mineral, generalmente el peso es un factor importante en la medida de verificación de la mercancía, ¿sí? Adicionalmente, en los contratos de compra-venta tenemos que tocar el tema de la transmisión de riesgo, ¿sí? El riesgo que se va a traspasar al comprador, ¿no? Cuando éste se hace cargo de sus mercancías, ¿no? Obviamente, el contrato tiene que pactar esta parte de la transmisión del riesgo. Vuelvo a insistir, la transmisión del riesgo está ligada a los 5 terms. Los 5 terms van a señalar en qué momento se transfiere el riesgo al comprador, ¿no? Puede ser en el barco, free on board, o sea, vale decir cuando la mercancía ya está en un medio de transporte y ahí se hace cargo el comprador. Puede ser un valor SIF, cuando se va a encargar el comprador de desembarcar la mercancía a un medio de transporte en la aduana de destino, o va a ser un valor DDP, ¿no? Que le llamamos derechos pagados, cuando el producto está ya en los almacenes del comprador, ¿no? Donde ya se va a transferir el riesgo. Va a depender mucho de ese punto en que escojamos el Incoterm. Justamente es la parte que les comentaba, ¿sí? El punto exacto de transmisión de riesgo depende de los Incoterms empleados, ¿sí? Ya les vuelvo a insistir, los 5 terms ya tienen un tema interesante que es ya los 5 terms 2020 y sobre esa parte nosotros vamos a ir viendo los temas de pago. ¿Ok? Y la última parte, que esperemos que nunca pase, pero es el tema de incumplimiento del contrato, ¿no? Si hay un incumplimiento del contrato, se tienen que ver cuáles son las causales de incumplimiento, ¿no? Adicionalmente, el resarcimiento puede ser de otras mercancías en sustitución, la reparación de las mercancías si llegan dañadas o la rebaja proporcional del precio. Si yo te pago por fierros, costaneras, material de construcción, que no esté encerrado y trae encerrado, entonces obviamente tiene que haber una penalización al precio. Se pueden exigir daños y perjuicios, ¿no? Del comprador por la lesión o del vendedor también por el tema del no cumplimiento, ¿sí?
el comprador tiene que obligarse al precio. En caso de que no pague, ¿sí? Obviamente se tienen que activar ciertos mecanismos para la obligación del pago de las mercancías, ¿sí? Obviamente también por parte del vendedor va a existir un perjuicio y daños que puedan ocasionar el no pago por parte del comprador en el plazo pactado. Y esos gastos adicionales también van a ser cubiertos por el comprador el momento que éste haga efectiva su cancelación. ¿Ok? Entonces, cuando ya hemos hablado de todos estos elementos que deben tener los contratos, ya es un preámbulo a lo que vamos a ver esta semana, que son las condiciones de pago. ¿Ok? Entonces, las condiciones de pago, ¿sí?, que vamos a tener en el tema de los negocios internacionales, van a depender mucho de ciertos factores, ¿sí? Estos ciertos factores tienen que ver con las condiciones de que cumpla cada comprador y cada vendedor, ¿sí? Y obviamente nosotros tenemos que escoger un medio de pago que permita que existan los menos riesgos posibles. Entonces, en el contexto internacional, a la hora de redactar los contratos, es importante establecer cuál es el tipo de pago internacional que vamos a usar, ¿sí? Como les digo, influyen ciertos factores. Por ejemplo, la confianza entre las partes. Si yo confío mucho en mi comprador y que éste me va a cumplir, ¿no? Porque hay la confianza, entonces puedo darle más plazo para el pago, puedo darle a un precio preferente, ¿sí? La solvencia del importador, ¿sí? ¿Cuán solvente es? Por ahí me está comprando alguien que no tiene plata para pagarme. La agilidad del medio de pago. Obviamente, cuanto más ágil es el medio de pago, tal vez el tema de comisiones es más grande, más amplio, más costoso. La situación económica y política del país del comprador o importador. Ese es importante. En estas condiciones actuales de pandemia que tenemos, lastimosamente el riesgo país en muchas regiones del mundo ha aumentado. Entonces, ya hay un poco más de desconfianza respecto a la posibilidad de que el comprador no pueda pagar el precio pactado en el contrato, ¿no? Y adicionalmente también otro factor, no es tan importante, pero sí influye entre los costos y comisiones que conllevan cada medio de pago, ¿ok? Y esos medios de pago es lo que vamos a ver en nuestra siguiente clase, señores, ¿sí? No sé si hay alguna duda para que podamos absorberla. Sí, señor. Kimber. Escucho. Licen, buenas noches. Yo tengo una consulta. A ver, por favor. Usted ha tocado un tema que realmente yo desconocía por completo, el tema de los minerales. Nos ha explicado que sale húmedo, que lo chancan y que, bueno, lo cargan al contenedor y viaja. Sí. Se me viene a mi mente que la humedad tiene peso. Sí. Y supongo que al momento de emitir el exportador del mineral, el packing list, va a reflejar el peso que en ese momento está pesando. ¿Y qué pasa si llega a destino, a China, digamos? El mineral no creo que se exporte en un reefer que lo mantenga con el, no sé, con la temperatura adecuada, porque congelado, digamos. ¿Cuánto puede reducir en peso el mineral
en un tránsito de, no sé, 45 días, que más o menos es de acá al Asia, en contenedor cerrado, ¿reduce el peso? ¿Cuánto? Buena pregunta. El cuánto no te puedo decir porque va a depender de cada exportación, pero sí te puedo dar un factor importante, Ingrid, que ahora que me mencionas, tal vez me olvidé señalar en el ejemplo. Estas empresas, tanto el comprador como el vendedor, contratan empresas verificadoras, ¿no? En los países. Por ejemplo, este exportador lo vende a Estados Unidos. Entonces, contratan empresas verificadoras, ¿sí? Independientes y obviamente elegidas por cada empresa. Entonces, el boliviano que está exportando elige su propia empresa verificadora, donde va a sacar el nivel de ley, el nivel de humedad, ¿sí? Con el que está exportándose, ¿sí? Y cuando llegue a Estados Unidos, se va a sacar otra muestra por una empresa que ellos contratan, donde va a haber también un grado de humedad y un grado de ley. Los grados de ley, obviamente, no van a variar por los grados de humedad, porque el mineral es mineral, pues nomás. Si mandas plata, no puede pasar cobre, ¿no ve? Pero en el tema de humedad, ese es un factor regulable, porque saben cómo sale del país y les permiten hasta cierto margen. Porque claro, el mineral húmedo es más pesado, pero ellos también tienen un grado. Por darte un ejemplo, 5% de humedad. Entonces va a variar 5% el peso por la humedad que va a conllevar el tema del traslado. Pero si sobrepasa eso, ¿qué es lo que hacen estas empresas? En los contratos señalan ciertas penalizaciones con las que el precio reduce. Entonces, eso es un ejemplo interesante respecto al tema del tipo de producto que ustedes puedan tener en el exportable y las condiciones. ¿Para qué? Para que su contrato sea mucho más personalizado. ¿Ok? Esa es la idea, que su contrato sea mucho más personalizado y puedan tener la mayor seguridad y minimizar los riesgos. Ese es en fin, el objetivo del contrato. Gracias. Una fotito a la pantalla, así ya no les voy a llamar lista. Está verificado quiénes están. Les agradezco por su participación. El examen ya está en la plataforma, si es que es lo que les he pedido a nuestros compañeros de IDEA. Es un examen bastante sencillo respecto a solamente que ustedes lean, ¿no? Como siempre, no se copien, ¿sí? Y traten de resolverlo lo más rápido posible. Está diseñado para 15 minutos, pero sé que ustedes lo van a realizar en menos, ¿ok? Dicen es de los primeros 3 temas que hemos avanzado la anterior semana, ¿verdad? De los 3 temas, sí, de todo el material que tienen hasta la anterior semana, ¿ok? Muchas gracias, nos vemos el día miércoles. Buenas noches, chicos. Buenas noches, Lisa. Buenas noches, Lick. Buenas noches.